Saludos jóvenes, vamos a trabajar con el sistema de aire acondicionado automotriz. Hoy, electricidad y electrónica en el aire acondicionado. Electricidad y electrónica en el aire acondicionado es la clase que tocaba el viernes pasado. Lo que les voy a enviar es el tutorial para que puedan ver el sistema. Aunque ya ustedes lo han visto personalmente, ya pueden leerlo y escucharlo por este medio. El control electrónico del sistema de aire acondicionado realiza el control de flujo de aire de modo automático o manual para entregar el aire de manera directa o dual al habitáculo del conducto y pasajero. Es decir, ellos envían el aire de forma directa a los conductores o los pasajeros y también a los pasajeros del trasero. Los sensores y actuadores para el control electrónico más comunes son los mostrados en el gráfico que se encuentra a la derecha. Acá se pueden observar, primero podemos ver el compresor, luego el relay del compresor, el relay de ventilador, el ventilador, el electroventilador o soplador, el transistor de potencia que encuentra acá, el motor de la compuerta de mezcla y sensor de potenciómetro. Aquí vemos el motor de la compuerta de desempañador o panel o del piso de sensor de protección. Aquí tenemos el motor de la compuerta de aire externo y recirculación de sensor del potenciómetro. Luego eso va conectado al módulo de la computadora, pues sí, el módulo que se encuentra en el habitáculo, donde te vas a controlar. De ahí va a la computadora, luego al sensor del traductor de presión y al módulo DLC. Luego va al escáner, que es que va a estar escaneando todas las señales que envían los sensores al sistema. También tenemos el sensor esos sensores son el sensor de ambiente y sensor de gas, el sensor de carga solar. También tenemos el sensor de humedad y temperatura interior. Tenemos el sensor de temperatura del evaporador. Tenemos el sensor de la temperatura del calefactor y así sucesivamente. Los motores eléctricos reversibles con feedback de potenciómetro es lo último para abrir y cerrar la compuerta en el ducto de aire acondicionado. Los motores eléctricos reversibles son actuadores ubicados sobre el plenum de distribución de aire y su función es mover todas las compuertas entre ellas, la de mezcla de temperatura, la de entrada o recirculación y la de panel, el piso de froster o desempañador, para que el aire que pase bajo un comando del módulo de control, es decir, de la computadora HABC, es decir, todo el aire que entra tanto al habitáculo, desde el exterior hasta el interior, o el que se recircula, va controlado por este módulo, el HABC, en este sistema electrónico. Aquí en la figura se puede observar los motores eléctricos reversibles de la computadora de distribución de aire, donde tenemos el motor de la compuerta de aire externo y
de recirculación, este que se encuentra acá arriba, en la parte de arriba a la derecha. También tenemos el módulo de la compuerta de desempañador, panel y piso. Es decir, cuando el aire va al piso, ese es el módulo de la compuerta que pueden ver. Ese módulo lo vimos en la clase pasada. Físicamente, aquí tenemos el motor de la compuerta de mezcla, donde se mezcla el aire de calefacción con el aire del evaporador. Sensor de temperatura del aire de evaporador se encuentra aquí en esa parte de abajo a la izquierda, y tenemos aquí el control de potencia del motor soplador, aquí el último abajo hacia la derecha. Los motores eléctricos reversibles tienen sensores potenciómetros conectados al aire del actuador para indicar la posición de la compuerta. El sistema de control electrónico del aire acondicionado puede ser de selector manual o selector automático para elegir la temperatura del aire. Los motores reciben y retornan a 12 voltios, mientras que el potenciómetro un voltaje de referencia de 5 voltios. Es decir, que el voltaje de referencia del potenciómetro es de 5 voltios, mientras que el motor que recibe o retorna el aire es de 12 voltios. Y dependiendo de la posición de la compuerta, envía al módulo HV del aire acondicionado una señal de posición, abierto o cerrado, que produce en el conductor para la dirección de giro de reloj CW, para abrir, o en sentido contrario en el reloj CCW, para cerrar el ducto. El sistema de control electrónico del aire acondicionado puede ser de selector manual o automático para elegir la temperatura del aire. El selector está en el panel frontal y es también el módulo del sistema HV del aire acondicionado o de calefacción, de ventilación y de aire acondicionado, conocido como el módulo HVAC. Entonces, el frontal del selector y el módulo HVAC son de diferentes configuración en cada marca y tipo de vehículo, y las opciones selector determinan si es calentamiento o enfriamiento, a dónde va la distribución del aire y a qué velocidad funciona el motor de soplador. El objetivo del aire acondicionado es reducir la humedad relativa del aire dentro del vehículo, así como el diseño del ducto y alojamiento del calefactor y el evaporador. Son clave en la dirección del flujo de aire por el evaporador y o por el calefactor para salir por las compuertas apropiadas. Aquí podemos ver en el gráfico un motor eléctrico reversible y la compuerta de distribución de aire de Explorer, es decir, de una Ford Explorer. Y aquí en la parte de arriba se puede ver el módulo selector de aire acondicionado electrónico, donde usted puede observar tanto el botón de aire frío o caliente de ambas partes. De modo que los motores eléctricos abren o cierran la compuerta del calefactor y o evaporador según el selector de modo en el panel. Asimismo, el sistema escoge si es aire externo o es recirculado según las posiciones de la compuerta. Estudiando los esquemas eléctricos sobre el funcionamiento
de la parte del sistema de aire acondicionado, tomemos como base el módulo de la Ford Explorer 2012. La señal del módulo HVAC establece automáticamente la dirección del flujo de aire, la temperatura del lado del conductor y pasajero, el aire externo o de recirculación. Impulsa los motores de la compuerta a las posiciones y cada compuerta tiene un potenciómetro. Los potenciómetros de los motores eléctricos reversibles indican el módulo HVAC, el giro y posición de la compuerta. La retroalimentación de la posición de las compuertas en un sensor en los motores eléctricos reversibles de la compuerta de desempañado, panel y piso, de mezcla de temperatura y de aire fresco o externo o de recirculación. Esto se puede observar en la figura el diafragma eléctrico para activar la compuerta de mezcla en la Ford Explorer. Aquí se puede observar con toda facilidad el aire de la compuerta de la mezcla, cerrar la compuerta de mezcla aquí con la línea amarilla y en la parte azul es donde se encuentra abriendo el aire de la compuerta de la mezcla. Aquí en esta parte azul, aquí debajo, está la retroalimentación. Luego aquí vemos la masa RTN y aquí vemos el VREF que trabaja a 5 voltios. Aquí esta es la compuerta de la mezcla y el potenciómetro, que es quien hace el trabajo. Aquí vemos el motor del blower. Luego aquí vemos el módulo de la carrocería, el BCM, que trabaja a 12.5 voltios. Aquí vemos un fusible, aquí pasa la corriente al sensor de humedad, quien es el que va a controlar la humedad dentro del habitáculo del aire acondicionado. Luego, el módulo HVAC ajusta la compuerta de entrada del aire para la medida en % de la humedad del sensor de temperatura y humedad de la cabina de pasajeros. Si la cabina del vehículo está demasiado húmeda, el módulo ajusta la compuerta a aire externo para mayor flujo de aire recirculado. Cuando el % de humedad cae, el módulo se ajusta para aire fresco. El módulo HVAC controla la velocidad del motor soplador con un voltaje de ancho de impulso modulado. El PWM, que es el motor del ventilador, del motor ventilador, a la unidad de control de potencia del motor soplador para sumar o restar los RPM de la velocidad. Es decir, este aumenta o disminuye la velocidad del motor ventilador del sistema. La señal del PWM digital va a masa y varía gradualmente los RPM de la velocidad del motor, es decir, el motor ventilador o el blower, como usted le dice, en todas condiciones diferentes. En la figura se muestra el diagrama eléctrico para activar el motor soplador en una Ford Explorer, donde tenemos el módulo de la carrocería aquí arriba que trabaja en 12 a 12.5 voltios, como lo vimos en la gráfica anterior. Tenemos la masa de control, el desempañador, la velocidad, el indicador de velocidad en RPM del motor, lo del módulo ventilador, y las masas que va aquí en este cable. Pasa la masa, aquí tenemos el power, luego pasa el motor ventilador
el voltaje y se alimenta por aquí. Entonces tenemos los 12 voltios que entran acá y pasan aquí a las masas. Ya tenemos aquí un relay que cuando se activa aquí el voltaje cierra el circuito de acá para activar el motoventilador. Entonces, para un selector de modo en una Explorer 2005, la compuerta se mueve por vacío en una válvula combinada que dirige el vacío, que dirige la distribución del aire. El sensor de modo determina el origen del aire fresco, del exterior o aire recirculado y activa el compresor en la posición D. El selector de mezcla de temperatura de aire 2 es un módulo eléctrico. El selector de velocidad 3 del módulo soplador. El selector de mezcla de temperatura para los fabricantes automotrices actuales es un rheostat que envía voltaje variable a un motor eléctrico que gira la compuerta y la ajusta a una posición entre abierto y cerrado para cambiar la temperatura de aire fresco a aire caliente. La abertura de la compuerta de mezcla de calefacción inicia cuando se coloca el selector en color rojo, es decir, caliente, parcial o completo. Y el eje del motor eléctrico reversible gira a la posición abierta la compuerta de mezcla. Al mismo tiempo, hay una señal eléctrica a un solenoide que permite vacío a un diafragma en la calefacción que abre las válvulas de paso al refrigerante del motor al serpentín de calefacción. Es decir, al cerrar la compuerta un poco, este aire se distribuye tanto para el evaporador como para el serpentín del calefactor, para que se realice la mezcla de aire frío y aire caliente. El selector de velocidad del soplador suministra voltaje de la batería al motor del soplador y coloca con una resistencia las revoluciones por minuto del soplador. Entonces, la resistencia del soplador se localiza en la carcasa del evaporador al lado del motor del soplador y tiene un limitador térmico que abre por sobrecalentamiento a 184 grados centígrados y no puede repararse. Apaga el motor del soplador en todas las velocidades, excepto en RPM altas, ¿sí? Cuando tenemos un RPM muy alto. En el voltaje, en el cableado para la cuarta velocidad o alta, hasta el motor soplador bypass a tierra de resistencia, la resistencia permite los cambios de RPM para las otras tres velocidades del motor soplador. Aquí en este gráfico se puede observar en la figura resistencia eléctrica del soplador. En la clase pasada yo les mostré a ustedes cómo funciona el motoventilador, es decir, el blower con la resistencia, cómo van colocadas las resistencias y dónde va la velocidad 1, 2, 3 y 4 en cada resistencia para que aumenten los RPM del motoventilador. Eso lo pudieron ver, y si los que lo copiaron pueden observarlo nuevamente de la clase pasada. Aquí vemos el sistema de control del motoventilador y cómo funciona tanto en el panel del motoventilador como en las partes eléctricas que aparece físicamente aquí en este slide, en la diapositiva.
Es decir, la figura, el diagrama eléctrico para activar el motor soplador en alta en una Ford Explorer 2005. Este es un sistema con una Ford Explorer 2005 donde usted puede aquí ver donde se indica la señal en el sistema de control que se encuentra en el medio, donde se encuentra la mezcla de aire frío y aire caliente. Aquí estamos mirando el selector de motor del motoventilador que se encuentra en la velocidad número 4. Luego vemos acá que tenemos el selector de modo aquí a la derecha indicando un aire frío de flush. Luego, retirando el panel frontal del tablero del aire acondicionado y desconectando los conectores del selector del motor soplador, del selector de mezcla y del selector de modo, medimos la continuidad como el gráfico abajo, y directamente en el conector del motor soplador se mide la resistencia entre 250 y 5.5 ohmios, es decir, 5500 ohmios. En la figura podemos observar las medidas de continuidad Ford Explorer 2005. Aquí en esta figura, ustedes pueden ver, en la figura se muestra un tester donde se muestra cómo medir la continuidad en una Ford Explorer 2005 para ver si está fallando algún circuito o algún conductor. En el siguiente diagrama eléctrico para la Nissan Frontier, en el esquema se sigue el voltaje para la cuarta velocidad o alta desde el motor soplador hasta masa. También hay un bypass de la resistencia a tierra. La resistencia permite los cambios de los demás RPM en la velocidad del motor soplador. Se observan dos detalles. Uno es el módulo HVAC en el selector de modo y el otro es el accionamiento de la compuerta de aire fresco o de recirculación en las dos posiciones de flujo de aire. En los dos ejemplos mostrados, el motor soplador se halla en el lado positivo del esquema eléctrico sin un control de corriente con un relay y la resistencia, y el selector de velocidad del soplador en el lado a masa para cerrar el circuito. Es decir, aquí en la figura podemos ver el diagrama eléctrico para activar el motor soplador en alta en una Nissan Frontier, donde aquí arriba se está observando un relay, es decir, dos relays. Uno que va al motor soplador acá arriba. Aquí vemos la resistencia eléctrica que se encuentra en serie en ese sistema. Según estuve mostrando en la clase anterior, ahí pueden ver la resistencia eléctrica donde tenemos acá la velocidad número 4 que pasa directamente desde el motor soplador hacia el selector de velocidad. Y la velocidad 1, 2 y 3 pasan directamente a la resistencia para disminuir o aumentar la velocidad del motor soplador. Aquí vemos las compuertas, la parte de la derecha, del modo electrónico de cómo se acciona. En el esquema electrónico de la Chevrolet Captiva, el voltaje va en el cableado en la cuarta velocidad. Primero, el motor soplador y también bypass y tierra. Es decir, a la tierra va la resistencia. La resistencia permite los 4 cambios de los RPM de la velocidad del motor soplador con control de corriente del lado negativo a través del relay.
Eso podemos verlo en la figura el diafragma eléctrico para activar el motor soplador en alta de la Chevrolet Captiva. Podemos observar y leer este diagrama eléctrico donde el motor soplador viene una alimentación de la línea positiva con un relay de 15 amperes. Ahí le llegan 12.5 voltios al motor soplador, donde viene aquí al relay del motor soplador y tiene una línea que va a la resistencia eléctrica. Luego va al selector de modo del soplador, donde usted puede seleccionar su velocidad, y tiene una línea que va al selector de modo electrónico. Luego, en el esquema eléctrico de la Hyundai Accent, el voltaje va en el cableado en la cuarta velocidad. Primero el motor soplador y también bypass a tierra de la resistencia. La resistencia permite los 4 cambios de los RPM de la velocidad del motor soplador con control de corriente del lado positivo a través del relay. Eso podemos observarlo en el diafragma eléctrico para activar el motor soplador del aire en la Hyundai Accent. Aquí vemos el motor soplador, también el relay del soplador y la resistencia eléctrica que se encuentran en serie, las cuales al usted mover el selector de control de velocidad puede darse cuenta que si falla una resistencia, es decir, la resistencia número 3, puede quedar el sistema totalmente aislado y no entrar es decir, no funcionar el sistema. Luego, en el esquema eléctrico del Ford Fiesta, el voltaje va en el cableado en la cuarta velocidad. Primero el motor soplador y también bypass a tierra de la resistencia. La resistencia permite los 4 cambios de revoluciones por minuto de velocidades del motor soplador como control de corriente del lado positivo a través del relay. Eso podemos observarlo en el diagrama eléctrico para activar el motor soplador en alta de una Ford Fiesta. Aquí vemos el sistema de selector de modo de este vehículo, donde tenemos acá desde la batería y vemos aquí la resistencia relay del motor, donde va directamente a resistencia al motor soplador, luego al banco de resistencia del selector de modo, donde usted va a seleccionar su sistema de masa, de alta, tercera, segunda y baja velocidad del motor soplador. Entonces, el sistema con módulo HVAC o selector de modo electrónico, por ejemplo, en St. John Cairo, el sistema tiene un sensor y con un interruptor AQS que cambia de aire externo a recirculación con el módulo HVAC en automático, porque mide la polución de aire, es decir, la contaminación del aire del sistema. El sensor AQS y el sensor de temperatura ambiente están al frente del radiador del motor. Es decir, que eso se encuentra frente al radiador del motor en la parte delantera. Con el selector de modo en posición de desempañador en la St. John Cairo, el sensor de temperatura ambiente le indica al módulo HVAC cuando el aire tiene más de 35 grados centígrados. Así se retarda por 4 segundos la aplicación del embrague del compresor para mezclar aire frío y caliente hacia el panorámico. Con el selector de modo en posición AMB, el módulo HVAC automáticamente muestra en la pantalla del tablero en las barras horizontales
El módulo HVAC en la St. John Chiron está integrado en el selector de modo y controla la aplicación del embrague Gracias por participar. Ha sido una presentación del ingeniero Leopoldo Rosario. Para esta presentación